Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio y una enorme bendición poder compartir con ustedes un extracto breve de la palabra del Señor y una reflexión que estoy seguro que va a ser de una enorme bendición para cada una de nuestras vidas. Quiero pedirle que abra sus Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 32. Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son palabras exactamente dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y he titulado precisamente el tema de esta reflexión con la pregunta: ¿qué me impide ser libre? Algo que siempre me ha llamado la atención son las personas que han vivido por muchos años en prisión y han estado en una celda por 10, incluso 20 o incluso más años en una cárcel por A o B razón, que cuando estas personas finalmente salen de prisión y son dejadas en libertad porque han cumplido su condena, muchas de ellas les cuesta infinitamente adaptarse a la nueva libertad. Les cuesta ver los espacios enormes de afuera, y muchos de ellos incluso han pensado en regresar a la cárcel porque es un lugar donde se sentían más cómodos, más resguardados, un mundo que lo conocen perfectamente. Muchos de ellos han ingresado desde muy jóvenes y han salido ya ancianos prácticamente, y muchos de ellos les cuesta adaptarse a la libertad. Espiritualmente hablando, muchas veces nosotros también podemos estar esclavizados y no darnos cuentas, y estar acostumbrados a una forma de vivir de esclavitud al pecado y no saberlo. Es por eso que quiero que reflexionemos en este tema de qué es lo que me impide a mí ser libres. Y quiero que hablemos, y voy a mencionar algunos puntos de forma breve, de qué son las cosas bíblicamente que a mí me impiden ser verdaderamente libre. Y el primer punto que quiero que nosotros veamos es que muchas veces no somos libres porque necesitamos un verdadero encuentro con Jesucristo. Yo no sé, mi hermano, cuántos años tiene usted de ser creyente, cuántos años tiene usted de asistir a una iglesia y congregarse, cuántos años tiene incluso de servir en algún ministerio dentro de la iglesia. ¿Quién diría probablemente cuántos años tiene usted de predicar dentro de una iglesia, de cantar, de alabar al Señor, etcétera? Pero en realidad podemos nosotros vivir muchos años dentro de una congregación, podemos ser líderes por muchos años de un ministerio, pero no haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es importante que nosotros analicemos nuestra vida espiritual y que en ese análisis nosotros determinemos si de verdad hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Muchas veces nos volvemos religiosos y pensamos que estar tanto tiempo metido en una iglesia nos hace a nosotros verdaderos cristianos, pero la palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo, imitador de Jesucristo, y no podemos ser ni imitadores ni seguidores si no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Así que, mi hermano, si usted está sintiendo hoy que no es verdaderamente libre y usted se siente esclavizado y usted ha tratado de dejar de hacer cierto hábito, ha tratado de cambiar y no ha podido, es momento que analice su vida espiritual y determine si usted de verdad ha tenido un encuentro con Jesucristo. Yo le pregunto algo: ¿sabe usted o se recuerda realmente cuándo fue el día en el que usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón? Probablemente no recuerde la fecha, no recuerde el día, no recuerde la hora. Hay muchos que lo saben muy bien y hasta lo tienen anotado. Pero ¿se recuerda usted cómo fue el momento? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué lo llevó a usted a tomar esa decisión trascendental de entregar su vida a Jesucristo? Si usted no lo recuerda, hermano, es momento de analizar y tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Hágalo en privado, hágalo en la iglesia, hágalo con su pastor, hágalo con su líder inmediato, como usted quiera, pero que no le dé pena. Y si es momento de aceptar verdaderamente al Señor, pues hay que hacerlo. No importa que usted ya pasó 10 años en la iglesia, no importa que usted ya predicó 10 años en la iglesia, que usted lideró ministerios, que usted dirigió alabanza. Si necesitamos
verdaderamente tener un encuentro con el Señor, no importa, aún es tiempo. Probablemente sea esa una de las razones por las cuales nosotros no somos verdaderamente libres. Número 2, y esto es muy importante, nostalgia por la esclavitud. Probablemente usted de verdad ya aceptó al Señor. Probablemente usted ya tiene muchos años de realmente ser seguidor de Jesucristo. Pero le puede llegar a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel permaneció 430 años en Egipto, de los cuales 400 años fueron humillados, maltratados, azotados, asesinados cruelmente por los egipcios, que los hicieron sus esclavos. Finalmente, usted se sabe la historia, el Señor envió a un libertador para que pudiera dar esa libertad verdadera que necesitaban, y los sacó de Egipto el Señor por medio de Moisés, y no los sacó de una forma sencilla, sino que los liberó de una forma totalmente increíble, asombrosa y maravillosa. Han sacado incluso películas al respecto, cómo Dios libertó a su pueblo Israel del yugo egipcio. El problema es que cuando el pueblo de Israel ya era libre en el desierto, comenzó a tener nostalgia por la esclavitud y comenzaban a decir: yo recuerdo cómo éramos felices en Egipto, donde nosotros comíamos X cosas, donde nosotros hacíamos esto. Ellos se acordaban de lo bueno aparentemente que tenían en Egipto, pero se les olvidaban los años de sufrimiento, de esclavitud. ¿Cuántos hijos habían perdido, familiares, dentro de ese mundo de esclavitud? El pueblo de Israel fue malagradecido en ese momento y deseó volver a ser esclavo. Y usted puede decir: no hombre, Israel ya la riega porque eran así de rebeldes y malagradecidos con Dios. Pero mi hermano, probablemente usted y yo hemos cometido el mismo error. Y el Señor nos ha libertado del mundo. El Señor nos ha liberado de la oscuridad. Recuerde de dónde nos ha sacado el Señor. Recuerde qué éramos antes de conocer al Señor. Pero muchas veces nosotros comenzamos a tener nostalgia de ese mundo de esclavitud del cual salimos. Y puede ser que usted diga: me acuerdo entonces en aquellos años cuando yo salía por las noches y iba con mis amigos aquí, iba con mis amigos allá. O puede ser que usted diga: me acuerdo cuando yo escuchaba esa canción que está sonando ahorita, me hace acordarme de mi novio o de mi novia. Está añorando y está teniendo nostalgia por los años en los cuales el enemigo nos tuvo a nosotros esclavizados. Y el Señor nos ha dado la libertad, nos ha dado la victoria y nos tiene en un lugar especial. No podemos darnos el lujo de tener nostalgia por el pasado, porque probablemente vayamos a regresar ahí y probablemente no vamos a salir de ahí. Es muy importante que nosotros disfrutemos y aprendamos a disfrutar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él es el que nos ha hecho libre. Él es quien nos ha sacado a nosotros del hoyo. Dice la Biblia que Él nos escogió de lo más vil y nos tiene ahora como coherederos con Jesucristo. Mis hermanos, hay un proverbio bien fuerte en la Biblia, no lo vamos a leer, pero en el cual compara a aquella persona que vuelve a su pecado como el perro que vuelve a comer su vómito. Si el Señor ya lo liberó a usted de viejas prácticas, si el Señor ya lo hizo una nueva criatura, no podemos darnos el lujo de querer volver atrás. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. No podemos comenzar a practicar los hábitos de nuestro viejo vivir, de nuestro viejo yo. Si usted antes era una persona que le gustaba decir malas palabras, si usted antes era una persona que se enojaba fácilmente y se volvía violento, no podemos volver a caer a lo mismo. Hay un punto en el cual nosotros, si nos descuidamos espiritualmente hablando, comenzamos a repetir viejas prácticas. Comenzamos a hacer que resurja nuestro viejo hombre. ¿Cuántas veces usted, siendo cristiano, se le ha salido una mala palabra cuando está enojado? Alguna actitud violenta. ¿Cuántas veces ha mentido? Qué sé yo. Y no es que seamos perfectos, pero no podemos darnos el lujo de volver atrás. Y muchas veces una de las causas que nos impide a nosotros ser libres es que estamos añorando y teniendo nostalgia por el pasado que hemos dejado atrás. Número 3. La falta de perdón.
Y esto es muy importante. Y para ello quiero leer un pasaje también de la Escritura. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. Y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y mire qué importante. A mí me da escalofrío cuando yo leo esa porción. Y es que el Señor está poniendo una condicionante. Uno puede decir, no, el Señor nos hace libres y nos ha hecho salvos por completo. Pero el Señor está poniendo ahí una condicionante muy importante. Y dice, si usted perdona a los que lo han ofendido, entonces vuestro Padre los va a perdonar a ustedes. Pero si usted no perdona al que lo ha ofendido, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Es de preocuparse. Una de las causas por las cuales nosotros no somos verdaderamente libres y no sentimos esa libertad real de parte del Señor es porque tenemos que perdonar. Personas que nos han ofendido, personas que nos han herido, familiares a los cuales no les hablamos desde hace mucho tiempo. Nos hace falta perdonar. Y a veces somos, perdónenme la palabra, hipócritas. Porque podemos estar en un culto adorando al Señor, levantando las manos, podemos estar sirviendo en A o B ministerio, predicando, cantando. Y atrás de nosotros hay personas con las cuales nosotros tenemos una enemistad fuerte, por A o B razón. Puede ser que usted diga, pero hermano, usted no sabe qué fue lo que esa persona me hizo. Usted no sabe qué fue el sufrimiento que me hizo pasar. Usted no sabe lo que yo perdí por culpa de X persona. O la maldad que esa persona me hizo a mí. Tiene razón, no lo sé. Pero el Señor es claro y nos está mandando a que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Imagínense cuántas cosas nos ha perdonado el Señor a nosotros. Cuántas veces día con día nosotros le fallamos al Señor y Él nos ha dado un perdón completo en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en Él, aceptarle y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Hay una parábola muy bonita en la Biblia, que no la vamos a leer por el tiempo, en la cual un hombre le perdona la deuda a alguien. Y viene este hombre y él también tenía sus deudores y él no le perdona la deuda a sus deudores, valga la redundancia, sino que él va y se las cobra tajantemente. Viene su señor, el que le perdonó la deuda a él primero, y le reclama y ya no le perdona la deuda, sino que se la cobra. Y eso nos pasa a nosotros. El llamado hoy, mi hermano, mi amigo, es que usted reflexione a qué persona usted debe perdonar. Ya usted no puede estar enemistado, ya usted no puede estar con ese sentimiento de odio, de resentimiento con las personas. Es lastimoso escuchar personas en la iglesia decir, X hermano me cae mal y no lo quiero ni ver. X persona no quiero ni acercarme a esa persona porque Dios sabe que quiero evitar. Es lastimoso ver esas actitudes dentro de una congregación cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿A quién necesita perdonar usted, mi hermano? Y a quién, ojo, a quién necesita pedirle perdón. Es muy probable que si usted no está sintiendo una verdadera libertad en el Señor, es porque hay alguien a quien usted necesita perdonar o es que hay alguien a quien usted necesita pedirle perdón. Y finalmente, punto número 4. Otra de las situaciones que nos hacen a nosotros sentirnos que no estamos siendo libres o que nos impiden ser verdaderamente libres son los pecados ocultos y las prácticas del pasado. Los pecados ocultos y las prácticas del pasado. Quiero que leamos rápidamente 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9 en adelante nos da a nosotros un listado de pecados. Pero vamos a leerlo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Pero oiga lo que dice el versículo 11. Y esto, lo que acabamos de leer, la lista de pecados, y esto erais algunos antes, tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué maravilloso. La Biblia nos da una serie de pecados que yo creo que ahí abarca todos los pecados y nos dice: nadie que practica estas cosas va a heredar el reino de Dios. Y esto eran ustedes antes, pero ya no, porque han sido lavados, santificados y purificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, si nosotros hemos sido lavados por el Señor Jesucristo y ya no somos los que practican estas cosas, no podemos volver nosotros a practicar estos hábitos ocultos. Mire, yo sé que no somos perfectos los cristianos. Pecamos, claro que pecamos, fallamos diariamente con la mirada, con el pensamiento, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro carácter, pero es importante que nosotros no vivamos en pecado. Mire, es importante que nosotros entendamos la diferencia entre pecar y vivir en pecado. Uno peca a veces inconscientemente, y digo inconscientemente entre comillas, y uno le falla al Señor, y uno ofende al Señor con muchas cosas. Pero es diferente cuando nosotros vivimos en pecado, sabemos que estamos mal, sabemos que estamos obrando mal, pero no queremos abandonar esa práctica. Póngale el nombre que sea. Ahí puede entrar pornografía, masturbación, algún vicio, el carácter, la mentira, tener una relación que no le agrada al Señor, estar en un trabajo en el cual usted necesita hacer ciertas prácticas que no son del agrado del Señor. Y nosotros conscientemente estamos ejerciendo ciertas cosas y ofendemos al Señor. Mi hermano, dice la Biblia que es mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano que entrar con las dos manos al infierno. Usted conoce esa porción bíblica. Y si nosotros necesitamos cortar de raíz una relación, una amistad, una práctica, un trabajo incluso, hay que hacerlo, porque hay cosas que no le agradan al Señor y hay cosas que nosotros necesitamos abandonar para ser realmente libres. Pidámosle al Señor. Yo sé que cuesta y es una guerra muy dura, pero como cristianos somos un remanente fiel. Como iglesia del Señor debemos ser un remanente fiel que no participa de lo malo de este mundo, ni las cosas malas del presente ciclo. Hoy, mi hermano, estamos atravesando, y con esto finalizo, estamos atravesando una época anunciada por la Biblia, la cual dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y es importante que nosotros como creyentes seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos verdaderamente libres, porque en la medida que nosotros seamos verdaderamente libres, Dios nos va a usar para poder dar libertad a otras personas a través de nosotros, a través del testimonio, a través de una palabra, a través de nuestra propia vida. Por eso es importante, mi amado hermano, que nosotros busquemos esa real libertad, que es la que a nosotros nos va a dar la bendición, que es la que a nosotros nos va a hacer sentir verdaderamente libres. Entonces, hermanos, recapitulemos. ¿Qué es lo que me impide ser libre muchas veces? Número 1, necesitamos un verdadero encuentro con Jesucristo. Podemos haber permanecido mucho tiempo en la iglesia y no conocer al Señor. Cuidado. Número 2, a veces nos impide ser libre la nostalgia por la esclavitud. Si el Señor ya nos hizo libres, no comencemos a recordar las viejas épocas, porque esa es una mentira del diablo. El diablo es astuto y nos hace acordarnos de las cosas aparentemente buenas y bonitas que nos pasaban antes, pero no nos hace acordar de cómo nosotros terminamos por vivir una vida alejado del Señor. Número 3, la falta de perdón. Si usted necesita perdonar o pedirle perdón a alguien, es necesario que usted lo haga hoy. No deje pasar el tiempo, no deje pasar más días, hágalo, porque no sabemos cuándo es nuestra última oportunidad. Número 4, los pecados ocultos y las prácticas del pasado también nos impiden a nosotros ser verdaderamente libres. Y quiero finalizar con un versículo que a mí siempre me ha encantado, y dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo.
y que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, es mi deseo que el Señor realmente pueda obrar en su vida para que usted sea verdaderamente libres. El Señor ya nos hizo libres, ya salimos de prisión, ya salimos de la cárcel. Necesitamos aprender a disfrutar de esa libertad que tenemos en el Señor, libertad para adorarle, para servirle y saber que muy pronto vamos a estar cara a cara con Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero que cierre sus ojos ahí donde se encuentra y que oremos al Señor y que le pidamos esa libertad, que le pidamos al Señor las fuerzas para poder dejar atrás todo aquello que nos impide ser libres. Padre, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, independientemente de la hora que mis hermanos vean este video, yo te pido que nos ayudes a ser verdaderamente libres, que nos ayudes a dejar todo aquello que nos está impidiendo a nosotros disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tener un encuentro personal contigo. Ayúdanos, Señor, a no estar recordando el pasado, a no tener esa nostalgia, Señor, por aquellos años en los cuales nosotros no te conocíamos y éramos esclavos de nuestros propios delitos y pecados. Señor, ayúdanos también a perdonar a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que nos han herido, a aquellas personas que nos han lastimado, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener la valentía, el valor y el coraje también de pedir perdón a aquellos a quienes les hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, en todo momento a no fallarte constantemente, a dejar esos hábitos ocultos, esos pecados, Señor, que nos alejan de ti. Padre, gracias. Bendice a cada persona que me está escuchando, Señor, a través de su pantalla, en cualquier lugar donde se encuentres. Te pedimos que lo bendigas, Padre Santo, que suplas todas sus necesidades, que lleves sanidad a sus hogares, que llegue, Señor, esa prosperidad, esa economía, pero sobre todo que llene sus vidas, sus hogares de amor, de paz, Padre Santo, y de esa cobertura especial de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y adelante, el Señor no tarda en cumplir su promesa y muy pronto estaremos cara a cara con Él. Que el Señor les bendiga.